Buenas, amigos de YouTube. Muy buenas. En el día de hoy les voy a explicar acerca de que si puede volver a ocurrir el problema del Y2K, que también es conocido como el temido efecto 2000 o el bug del milenio. Esto se dio hace más de 2 décadas. El mundo de la ciberseguridad vivía un momento crítico. También este efecto 2000 es un error informático causado por la costumbre de programar la fecha omitiendo el siglo. Generalmente se dio para ahorrar espacio en la memoria. Entonces, el software asume que solo estaría en funcionamiento entre 1900 y 1999 y que amenazaba en ese momento al mundo en poner patas arriba. ¿En qué consiste? Se puede decir que su origen fue la configuración de las fechas en los sistemas informáticos. Entonces, este error, conocido como el bug del milenio, su objetivo era ahorrar espacios en la memoria. Se utilizaba un formato de día, mes, año, en el que se usaban 2 dígitos para cada apartado. Entonces, de esta forma, para la fecha el 26 del 03 del 98, el sistema entendía que se refería a 1998. Sin embargo, el problema fue con la llegada del año 2000, puesto que los ordenadores interpretarían los números 00 al final de la fecha como 1900. Por lo tanto, los sistemas informáticos, en lugar de continuar con una línea temporal progresiva, retrocedían en el tiempo 100 años atrás, generando un efecto cascada que debería derivarse en fallos en sistemas primarios de los equipos. Y la pregunta es, ¿podría volver a producirse? Sí, y de hecho, antes de lo que pueda parecer, una de las soluciones más ampliamente utilizadas para combatir el efecto 2000 fue cambiar el año de referencia al 20, que se tomaba como año de partida del nuevo siglo, ya que se pensaba que era una fecha lo suficientemente lejana como para que la utilizasen en sistemas distintos. Sin embargo, más que una solución, fue un parche temporal para retrasar sus efectos. De hecho, el 1 de enero de 2020, los parquímetros de Nueva York dejaron de procesar algunos pagos, mientras que los jugadores de los títulos como la WWE 2K20 solo pueden jugar actualizando la fecha a una de 2019. Por otra parte, se sabe que se asoma el próximo bug y de 2K se conoce como el efecto 2038 y afecta principalmente a los ordenadores bajo un sistema Unix. Estos sistemas se encuentran en todos los equipos de Apple, que almacenan el tiempo como la cantidad de segundos que han pasado desde 1970. El límite de capacidad se cumple en 2038. Gracias por ver este video. Buenas, amigos de YouTube. Hoy les voy a hacer una explicación sobre la historia de las computadoras. Sabemos que no solo a partir de los años 90, los ordenadores pudieron ser reconocidos por una gran parte de la población. En el año 2000, empezaron a ser parte del diario vivir de las personas. Lo cierto es que
su historia se remonta hace muchos años atrás, la generación de computadoras, y que aún se da en el pleno siglo XXI. Desde los ordenadores carentes de sistema operativo, construidos con electrónicas de válvulas, pasando por transistores, hasta llegar a microprocesadores, son solo algunas de las características que se destacan en cada generación de las computadoras. En la primera generación de computadoras, entre los años 1946 a 1955, se da el primer ordenador, que es la SUSE Z1. Para esta época la tecnología utilizada eran los tubos al vacío. Esos mismos son famosos por haber posibilitado el desarrollo de la electrónica hacia la mitad del siglo XX. Por esta razón, los ordenadores eran desarrollados con válvulas electrónicas de vacío. Se caracterizaban por tener un tamaño enorme, no disponer de un sistema operativo, sino de una tarjeta perforada para almacenar toda la información y eran utilizados exclusivamente por las fuerzas militares y la industria científica. La SUSE Z2, como todo lo que se crea por primera vez, obviamente no es perfecto. La SUSE decide mejorar entre los años 1936 y 1939. Su gran invento, que fue gracias a Helmut, quien cambiaría el sistema mecánico por la tecnología de circuito electrónico. Implementó 3 relés telefónicos para conocer la viabilidad del proyecto. Entonces obtiene como resultado una máquina un poco más veloz, pero casi imposible de realizar debido a la escasez de la época de válvulas termodinámicas. La SUSE-3, considerada como la primera máquina automática y programable de la historia, fue creada también por SUSE en 1941 como resultado de la combinación del trabajo duro y los esfuerzos invertidos en la Z1 y la Z2. Seguimos con la primera generación de computadoras, la ENIAC, aunque su creación se les amerita a los ingenieros John Presper y John Williams en 1944. Realmente era un grupo conformado de 6 mujeres las que programaron esta computadora. Para la Z4, debido a que la computadora Z3 fue destruida en 1943 en un bombardeo realizado en Berlín en la Segunda Guerra Mundial, SUSE diseñó nuevamente una máquina como resultado final de todas sus anteriores versiones utilizando tarjetas perforadas y el sistema de relés. Y finalmente está la EDVAC. La EDVAC fue una de las primeras computadoras electrónicas. A diferencia de la ENIAC, no era decimal sino binaria. Tuvo el primer programa diseñado para ser almacenado. Para la segunda generación de computadoras, que se dio entre los años 1958 a 1964, fue primero la IBM 1401. Fue una computadora de propósito general lanzado en 1959 por IBM que poseía un sistema basado en transistores y tarjetas perforadas. La tercera generación de computadoras fue entre los años 1964 a 1971. Primera está la CDC 6600. Fue creado en el año 1965 por los estadounidenses Seymour Cray y se les destinó un uso principal para la investigación de la física de alta energía nuclear. En segundo está la IBM 360, diseñado por la empresa IBM. Fue una de las computadoras que influyó en el desarrollo de la tercera generación de ordenador. La cuarta generación de computadoras fue entre los años 1971 a 1981. A partir de esta,
Las computadoras personales se convierten en las protagonistas de la informática. Todos los elementos que conforman el CPU y ahora se almacenan en un circuito integrado como microprocesadores y empiezan a surgir una gran gama de elementos fabricados de la compañía Intel. La quinta generación de computadoras se dio entre los años 1982 a 1989. Dos hechos históricos que marcan el inicio de esta etapa. Por un lado, el proyecto de la quinta generación comandado por Japón en 1982, cuya finalidad principal era construir ordenadores con tecnología más avanzada bajo lenguajes de programación más potentes para las máquinas y menos complejos para los usuarios. Finalmente, la sexta generación de computadoras de 1990 hasta la actualidad. Aunque se presentan algunos desacuerdos sobre la existencia de una sexta generación de computadoras, lo cierto es que la informática no se ha detenido y cada día avanza más. La inteligencia artificial y la arquitectura vectorial y paralela a los ordenadores y la incorporación de chips de procesadores especializados para llevar a cabo ciertas tareas que predominan en la actualidad. Gracias por ver este video. Gracias, amigos de YouTube. Les voy a explicar un poco de la crisis del software, que este término de crisis del software fue acuñado a principios de los años 70, cuando la ingeniería del software era prácticamente inexistente. El término expresaba las dificultades del desarrollo del software frente al rápido crecimiento de la demanda, de la complejidad de los problemas a ser resueltos y de la inexistencia de técnicas establecidas para el desarrollo del sistema que funcionaran adecuadamente o pudieran ser validados. La percepción de esta crisis existía a mediados de los años 60. Una de las primeras referencias al término, de las más notables, fue hecha por Dijkstra en el discurso que pronunció durante la entrega del premio Turing en 1972. Entonces, la crisis del software es un término informático. En la primera conferencia organizada por la OTAN sobre desarrollo de software, de la cual nació formalmente la rama de la ingeniería del software. ¿Cuáles fueron sus causas? Primero fue la funcionalidad incorrecta, el desarrollo y mantenimiento inadecuados, insatisfacción de la demanda, imprecisión en la planificación del proyecto, estimación de costos, baja calidad del software, dificultad de mantenimiento y programas con diseño poco estructurado, difícil y costoso. Por otra parte, se exige que el software sea eficaz y barato, tanto en el desarrollo como en la compra. Carencia de información sobre qué realizamos y cómo. Insatisfacción de los clientes y usuarios. Y calidad sospechosa. ¿Cuáles fueron los efectos? Uno de los principales problemas hoy en el desarrollo del software hoy en día es que muchos proyectos empiezan la programación tan pronto se definen y concentran mucho de su esfuerzo en la escritura de código. Algunos síntomas que indican que el software se encuentra en un periodo de crisis, baja calidad del software, tiempo y presupuesto excedido, confiabilidad cuestionable, altos requerimientos de personal para desarrollo y mantenimiento. Hay varias razones que pueden ser propuestas como causa de la crisis. Todos tienen en común que surgen por el método de valorar los avances científicos y el mecanismo actual de financiación y la actividad científica. Gracias por ver este video.